Bien, chicas, bienvenidas a esto que va a ser nuestra primera clase virtual, donde vamos a completar las corrientes psicológicas, donde vamos a revisar el cognitivismo, que es la quinta de las corrientes, y posteriormente revisaremos el humanismo. Bien, el cognitivismo surge a mediados de los años 50 en Estados Unidos con la intervención de básicamente muchos psicólogos, de muchos profesionales, aunque hay que darle el crédito al señor que se encuentra acá en la foto, al señor Broadbent, Donald Broadbent, que es un psicólogo inglés, en ser el primero en desarrollar el término o en ser el primero en darle la importancia que merecían procesos cognitivos, como por ejemplo la percepción y la comunicación, que es, que es el libro en el cual pues él pone en un primer plano, pone en relieve esto que son los procesos cognitivos que hasta ese momento corrientes anteriores habían descuidado. Recordemos también que por esa época la corriente reinante, la corriente máxima a la que todos los psicólogos se dedicaban, era el conductismo. El conductismo es una corriente que estudia básicamente la conducta observable, lo que significa que puede ser apreciada a simple vista. Pero al apreciar a simple vista, o al ser, digamos, una corriente en la cual solo yo podía estudiar lo que veía, estábamos descuidando procesos muy importantes, como procesos internos que suceden en nuestro interior, en nuestro cerebro, y que no pueden ser pues simplemente observados de manera directa, ¿no? Entonces, los psicólogos cognitivos o los primeros psicólogos cognitivos de esa época, conscientes de esta debilidad en el cognitivismo en el conductismo, perdón, radical, en el conductismo formal y bastante cerrado y científico de esa época, eh, empezaron a desarrollar estudios en función a procesos que sabemos que tenemos, que sabemos que usamos, pero que no son tan sencillos de ver. Procesos como por ejemplo la memoria, la atención, la percepción. Procesos que también podríamos hablar del lenguaje, la inteligencia, la resolución de problemas, ¿no? Procesos que están relacionados con la cognición, que es la que da su nombre al cognitivismo o también llamado cognoscitivismo, y la cognición no es otra cosa que conocimiento. Cuando hablamos de cognición, hablamos de conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Bueno, los procesos mentales implicados a la hora de adquirir conocimiento. Procesos que mencioné anteriormente y que pues son necesarios para conservar información, para conservar conocimientos y para posteriormente dar respuestas. Bien, al cognitivismo le interesó mucho esto y bueno, pues dedica su estudio principalmente a estos procesos internos que nos hacen ser o nos hacen desarrollarnos y que no pueden ser pues simplemente observados. Ahora, hay que mencionar también que durante la época que se empezó a desarrollar lo que es el cognitivismo, curiosamente, es una época en la que también se desarrolla o en la que empieza, por ejemplo, el boom de la tecnología, el boom de lo que vendría a ser la era computacional que actualmente conocemos, ¿no? Donde empiezan a desarrollarse los grandes computadores, donde empiezan a trabajarse los grandes procesadores de información artificial, ¿no? Como computadoras o como los smartphones que ahora todos tenemos. Pero estos procesadores de información, debo mencionar que están creados de la forma bastante o de una forma bastante similar al funcionamiento de un cerebro humano. Ni siquiera un cerebro humano superdotado, un cerebro humano de un genio, sino un cerebro humano regular, un cerebro humano común. Los procesos que siguen los computadores son similares a los procesos que sigue el cerebro para transformar información. Recordemos que, por ejemplo, ambos, tanto cerebro como computador, tienen entradas, que es cuando uno, por ejemplo, adquiere el conocimiento o está intentando aprender el conocimiento. Posteriormente tienen un proceso en el cual se transforma esta información, ¿no? Se decodifica y se hace pues
determinados procesos para entenderla, que eso también funciona en el cerebro humano y exactamente igual es el procesamiento de un computador, y posteriormente tienen procesos de salida en los cuales emiten respuestas o emiten resultados, que es lo que también hacemos nosotros cuando damos pues resoluciones a las cosas que se nos estén planteando en ese momento. Entonces, la corriente del cognitivismo comparaba el funcionamiento del cerebro humano con el funcionamiento computacional. Por eso esta corriente también se le llama la corriente computacional, que trataba pues de establecer ciertas similitudes, ciertas semejanzas en estos dos grandes procesadores de información. Ahora, el interés del cognitivismo era doble. En primer lugar, trataba de explicar cómo las personas entendemos el ambiente o el medio ambiente que nos rodea. Cómo es que tomamos información de afuera, la transformamos internamente a través de estos procesos como memoria, como percepción, como lenguaje, como pensamiento, cómo estos procesos sirven para transformar esa información que estaba originalmente afuera, para luego hacer uso de ello, para luego que nos sean útiles y nos sirvan para dar respuestas o para interactuar con otras personas de nuestro alrededor. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, el interés del cognitivismo también era entender cómo estos procesos internos que solo suceden en el cerebro, porque ahí es donde tienen sus lugares, ahí es donde tienen alojadas sus zonas, funcionan para dar respuestas observables, que vendría a ser la conducta, ¿no? Como estos procesos internos sirven para hacer que actuemos, para hacer que emitamos respuestas que sí pueden ser observables. De alguna forma podríamos decir que los conocimientos o la cognición que tenemos vendría a ser una especie de trampolín a la conducta. Es una especie de activador de la conducta. Entonces, estos dos planteamientos son los que los psicólogos cognitivos se dedicaron, digamos, a trabajar en su desarrollo de esta corriente. Recordemos, comparándola al funcionamiento de los grandes computadores, que no hay computador más grande en el mundo actualmente que no sea el cerebro humano, y también con el objetivo de conocer cómo estos procesos funcionan y cómo es que surgen las diferencias individuales entre las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos sabemos, por ejemplo, que tenemos memoria, pero el nivel o la calidad de memoria que tenemos variará de una persona a otra. Aunque todos la tenemos, sin embargo, estos procesos se modificarán dependiendo de la persona, dependiendo de sus experiencias, dependiendo pues de muchos factores, ¿no? Entonces, esto era el tema que a los psicólogos cognitivos les interesaba desarrollar. Continuamos entonces y ahora vamos a revisar dónde se encuentra la psicología cognitiva. Bueno, esta se encuentra básicamente situada en lo que es el hexágono cognitivo, que lo vamos a revisar a continuación. Cuando hablamos de hexágono estamos hablando de 6 ciencias, obviamente, y estas 6 ciencias están directamente relacionadas a lo que es el estudio de los procesos internos, de los procesos cognitivos que hemos venido revisando y en los cuales pues la psicología cognitiva tiene directa relación. En primer lugar, tendríamos que revisar lo que es la filosofía. Recordemos que la filosofía, como la madre de todas las ciencias, la ciencia original, la primera de ellas, también se interesó por cómo funcionan o por el funcionamiento de estos procesos internos, ¿no? Con preguntas como, por ejemplo, cómo pensamos, por qué hablamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Son preguntas que a la psicología cognitiva también le interesa responder y que la filosofía se planteó pues allá por los primeros años en donde los grandes pensadores pues se planteaban estas interrogantes, ¿no? Seguimos entonces. La psicología, bueno, la psicología, que es lo que venimos revisando, interesada también en el estudio de cómo funciona el ser humano, en el estudio de lo que es la psique humana, también
le interesa obviamente cómo funcionan estos procesos internos. Otra ciencia que también está directamente relacionada vendría a ser la lingüística. La lingüística, que es la ciencia que estudia la forma como hablamos o el lenguaje en el cual desarrollamos, eh, está relacionada con el proceso, como por ejemplo, del lenguaje y del pensamiento. ¿Y a qué me refiero con esto de pensamiento? Bueno, resulta que el lenguaje, que es un proceso que originalmente no nos pertenece porque se encuentra afuera de nosotros, cuando somos pequeñas nos es enseñado, lo aprendemos y posteriormente llega a ser tan fuerte y tan marcado este proceso que pasa a ser pues importantísimo en nuestro desarrollo. Por ejemplo, en nuestro pensamiento. Recordemos que todas nosotras pensamos en el idioma que hemos desarrollado, lo que significa que en nuestro caso todas pensamos en castellano. Aprendimos el castellano como lengua madre y pensamos en castellano también, ¿no? Pero por ejemplo, si hubiéramos nacido en otra parte del mundo, como por ejemplo Rusia, nuestros pensamientos serían en ruso. Y si hubiéramos nacido, por ejemplo, en Inglaterra, nuestros pensamientos serían en inglés, ¿no? Entonces, como un proceso que originalmente no nos pertenece pasa a ser tan importante y tan primordial que se vuelve un proceso interno en el cual se demuestra a través de nuestros pensamientos. Entonces, eso también es procesos cognitivos y eso también le interesa a la psicología cognitiva. Otra ciencia que también desarrolla pues su interés primordial en los procesos que usamos los seres humanos es obviamente la antropología. La antropología, que es el estudio del ser humano desde que fue puesto en esta tierra hasta que ya no esté, desarrolla su interés en cómo los seres humanos funcionamos y parte de ese funcionamiento obviamente es el funcionamiento interno que tenemos de nuestros procesos cognitivos. Entonces también a la antropología le interesa cómo funcionamos, cómo funcionaremos y qué cambios se podrán dar pues posteriormente, ¿no? Y finalmente, las últimas dos ciencias que están directamente relacionadas al estudio de los procesos cognitivos vendrían a ser las neurociencias y la inteligencia artificial. Las neurociencias vienen a ser un estudio relativamente reciente en el cual a través del desarrollo de lo que son grandes pues máquinas, ¿no? Máquinas muy sofisticadas de investigación, podemos conocer el funcionamiento estructural o el funcionamiento de las estructuras del cerebro humano a través de máquinas como por ejemplo las tomografías, máquinas como por ejemplo las resonancias magnéticas que emiten o que después dan, digamos, un resultado de imagen de cómo estas zonas del cerebro podrían funcionar y cómo podrían variar de una persona a otra, ¿no? Las neurociencias que nos permiten conocer en todo caso de estructuras, no nos permiten conocer tal vez el funcionamiento interno, pero sí nos permiten conocer qué estructura funciona cuando estamos pensando, qué estructura funciona cuando estamos, por ejemplo, hablando, ¿no? A nivel físico, a nivel palpable, por así decirlo. Las neurociencias y finalmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que es una corriente, digamos, en la cual los seres humanos venimos dando grandes avances, como por ejemplo a través del desarrollo, como dice su nombre, de inteligencia creada, de inteligencia que antes solo nos pertenecía a los seres humanos y que actualmente máquinas están pudiendo hacer. Máquinas como por ejemplo robots, máquinas como por ejemplo qué sé yo, computadores que están tratando de ponerse a la par con el funcionamiento o con la inteligencia de los seres humanos. Japón, por ejemplo, que es un país bastante avanzado tecnológicamente hablando, eh, tuvo un caso bastante llamativo hace este año, si no me equivoco así, o alrededor del año pasado, donde crearon un robot, crearon una robot con apariencia de mujer, con apariencia femenina, que la vistieron y la disfrazaron, digamos, como una profesora, y a esta robot la pusieron en un salón de clases de una universidad a dar clases
y resulta que estuvo dando clases por un par de semanas. Este robot estuvo impartiendo clases sin que los alumnos se dieran cuenta de que no era una persona real, sino que era un robot, lo que significa que estaba tan bien hecha y era tan, digamos, tan perfecta, ¿no? Parecida a los seres humanos, que alumnos universitarios no pudieron ver la diferencia. Entonces, parte de eso es la inteligencia artificial, ¿no? Crear máquinas, crear robots que están funcionando tan a la par como los seres humanos. Obviamente no igual que un ser humano, pero están haciendo procesos que antes solo hacíamos nosotros. Entonces, estas 6 ciencias están directamente relacionadas con el estudio de lo que es los procesos cognitivos. Ahora, hay que mencionar que en estas 6 ciencias que están aquí, hay una sexta ciencia, o perdón, una séptima ciencia que también está directamente relacionada con los procesos cognitivos, pero que no ha sido tenido en cuenta o no se ha colocado. Y es una ciencia de la cual ustedes están directamente relacionadas porque la están estudiando actualmente. Sí, me refiero a la educación. A ustedes como educadoras les interesa obviamente el funcionamiento de los procesos cognitivos porque parte de ellos es el aprendizaje. Y ustedes están desarrollando técnicas para mejorar el aprendizaje o para propiciar el aprendizaje en niños, pues también está directamente relacionada y con esto de los procesos cognitivos, y en realidad esto no debería ser un hexágono, sino debería ser un heptágono donde también debería estar inmersa la educación. Continuamos entonces. Bien, la psicología cognitiva dice, acepta el uso de métodos científicos para estudiar estos procesos cognitivos, rechazando procesos o rechazando técnicas de investigación como por ejemplo la introspección, que no es un método válido porque obviamente es muy subjetivo y la psicología cognitiva pues pretendía ser ciencia formal, haciendo uso de métodos científicos para estudiar estos procesos que habían sido descuidados por otras ciencias. Entonces, de manera científica, ¿se puede estudiar estos procesos? Sí, sí se puede estudiar. Gracias a Dios, con los avances tecnológicos que en la actualidad tenemos y de los que podemos hacer usos, como les mencionaba, las resonancias, las tomografías, ¿no? Que nos dan luces de cómo funcionan las estructuras del cerebro humano. Y finalmente, la psicología cognitiva también plantea la existencia de estados internos, como por ejemplo las creencias, los deseos y las motivaciones que el conductismo en esa época descuidaba. Al conductismo no le interesaba mucho qué creías, qué querías, qué te motivaba, sino simplemente lo hacías porque te estimulaba y porque tenías que hacerlo, ¿no? Recordemos que ellos nos veían de una manera bastante pasiva y pues así no funciona realmente el ser humano. Acá hay una imagen de una especie de comparativo entre cómo funciona nuestra mente humana. Es una especie de computador, ¿no? Es una especie de computador con los mismos procesos. Continuamos entonces. Bien, y para terminar vamos a revisar algunos representantes de lo que es el cognitivismo. Bien, aquí tenemos, bueno, dentro de los representantes, los más grandes representantes de esta corriente vendrían a ser los señores Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos desarrollaron lo que es sus estudios en función de lo que es el pensamiento y posteriormente a cómo se desarrolla la inteligencia en los seres humanos. Mientras que Lev Vygotsky le dio mucha importancia en el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento a lo que vendría a ser la parte social, la parte que la cultura nos da, el señor Jean Piaget centró sus estudios en lo que es el pensamiento infantil, en cómo el niño desarrolla sus etapas, cómo va pasando de una etapa a otra para desarrollar finalmente su inteligencia, ¿no? Su aspecto cognitivo. Hay que mencionar también que el señor Jean Piaget, a través de sus aportes, de sus investigaciones y de todos los conocimientos que nos dejó, ha dado pues un gran impulso a lo que es la educación tal cual como la conocemos actualmente. Muchos de los datos que él encontró de sus investigaciones, ustedes las usan como maestras en su trabajo diario, en su quehacer diario con los niños, porque él estudió lo que es el desarrollo del pensamiento infantil
y cómo se da o por qué etapas pasa y en qué etapas es más útil hacer determinadas cosas. ¿Ok? Bien, otros representantes de lo que es el cognitivismo serían el señor Jerome Brunner y el señor David Ausubel. El señor Brunner con su teoría del aprendizaje por descubrimiento y el señor David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Adicionalmente a ser psicólogos, ellos eran educadores. Entonces, centraron su estudio principalmente en cómo se podía hacer o cómo se podía propiciar que las personas aprendieran o los niños aprendieran de mejor forma, en qué técnicas o en qué cosas había que tener en cuenta para que este aprendizaje pues fuera más provechoso, fuera más útil y fuera más sencillo. No nos vamos a centrar el día de hoy tanto en las teorías de de estos cuatro representantes, perdón, porque las vamos a revisar posteriormente, pero ahora les voy a explicar un poquito la teoría del señor Ebbinghaus, que se encuentra aquí arriba, y el señor Ulrich Neisser aquí abajo. Los señores Ebbinghaus y Neisser desarrollaron su estudio del proceso cognitivo de la memoria. Ambos estudiaron lo que es la memoria en diferentes tiempos. El señor Ebbinghaus, a finales de 1800, es el primero en desarrollar un estudio, digamos, científico de lo que es el proceso de la memoria. Este señor descubrió que cuando nosotros aprendemos o intentamos aprender una información, un dato, hay algo a lo que estamos expuestos y que es la curva del olvido, o que es el olvido básicamente. Lo que significa que la información, después de que la intentamos asimilar, tendrá un tiempo prudencial para ser recordada, porque posteriormente, si excede ese tiempo, pasará a nuestro olvido y simplemente será descartada o terminará siendo pues perdida y habremos desaprovechado energía importante. Esto que es la curva del olvido, que es la teoría que desarrolla el señor Ebbinghaus, la voy a explicar bien. Esta línea de aquí, que vendría a ser la línea vertical, correspondería a, por ejemplo, los datos o la información que uno quiere recordar, mientras que la línea horizontal, esta línea de abajo, correspondería al tiempo transcurrido después de haber recibido la información. Entonces, cuando yo recibo una información, ¿no? Cuando yo aprendo algo por primera vez, cuando lo aprendo recién, esa información estará fresca, estará ahí, ¿no? De primera mano para poder hacer uso de ello. Pero si yo después de haber recibido por primera vez esa información, dejo que transcurra un tiempo, esa información irá perdiéndose, irá desapareciendo y pasará a nuestra curva del olvido, o ahí se manifestará lo que es la curva del olvido. Entonces, dicho de otra forma, lo que yo no me tome la molestia de intentar ingresar a mi sistema se perderá a través de la curva del olvido. Pero, ¿cómo yo puedo combatir o cómo yo puedo procurar que esta información no se desperdicie, si es información obviamente relevante o importante para mí? Sencillo, hay una técnica y se llama repaso. Después de haber recibido por primera vez la información, si yo aplico o si yo hago un repaso, entonces esta curva del olvido ya no se acentuará, sino más bien se irá recordando por más tiempo. Y si yo le doy un segundo repaso cercano al primer momento en que recibo la información, más todavía conseguiré que esa información se afiance y quede grabada de manera permanente. Esto significa que cuando yo quiero recordar algo, lo ideal es darle repasos, ya no estudiarlo, porque solo se estudia la primera vez. Darle pequeños repasos, horas o días posteriores al evento en que lo recibo, para asegurar que la curva del olvido no se presente y que esa información se quede de manera permanente en mi sistema. Obviamente esto es útil cuando la información pues es relevante, ¿no? La necesito. Un ejemplo de esto, bueno, hoy día me presentan a alguien que, por ejemplo, no es de mi interés, no es una persona pues, que me importe mucho, valga decir,
Y yo, ok, lo conozco todo y más tarde o mañana alguien me pregunta y tal vez pues todavía puedo recordar, ay, sí, me presentaron acá. Pasan unas semanas, pasan unos meses, pasan unos años y de aquí, no sé, a 5 años viene una persona y me dice, oye, ¿te acuerdas de aquella persona que te presenté esa vez? Y tú dirás, no sé, ¿quién fue? No lo recordarás. ¿Por qué? Porque como esa información no era relevante para ti, se quedó en tu curva del olvido. No era importante, así que no te diste la molestia de estar pendiente o de estar considerando, entonces se quedó en tu curva del olvido y se desperdició esa información, que por último no era relevante, así que no había mayor problema. En todo caso, lo que procuramos, o lo que deberíamos procurar conservar es la información porque sí nos es útil, ¿no? Y la forma válida de recuperarla sería pues haciendo pequeños repasos posteriormente a la primera vez. ¿Para qué? Para conservarla por mucho tiempo. Y seguimos entonces y vamos a revisar la teoría del señor Ulrich Neisser, que también estudió la memoria igual que el señor Ebbinghaus. La teoría del señor Ulrich Neisser en función a la memoria giraba en torno a que la memoria tiene un funcionamiento tan particular que por diversas razones podría esta alterarse o transformarse según la situación o según los hechos que se presenten. ¿Y cómo él llegó a esta conclusión? Bueno, él tuvo la oportunidad de estar presente en un hecho histórico en Estados Unidos, que era el lanzamiento de un transbordador espacial que se llamó el Challenger, y que este transbordador fue lanzado y posteriormente a los 74 segundos más o menos, después de haber despegado de la Tierra, este transbordador explotó en presencia de toda la gente que estaba expectándolo, en presencia de todos los televidentes, porque incluso fue un hecho televisado. Y este transbordador explotó, muriendo pues las 7 personas que se encontraban dentro del transbordador, que eran pues sus 7 tripulantes que vemos a continuación. Ahora, ¿por qué este hecho fue llamativo? Antes de explicarle el experimento, bueno, fue llamativo porque de estas 7 personas que están aquí, esta persona que estoy resaltando, esta señorita, resulta que era una maestra de primaria. ¿Y cómo es que una maestra llega a ser astronauta? Bueno, Estados Unidos, con la intención, obviamente, de que la gente pues se conectara más y estuviera más pendiente de lo que eran los programas espaciales, hizo un concurso público en el cual muchas personas participaron para ganarse un cupo a ser astronautas y viajar en ese transbordador. Es así como esta señorita gana el concurso, ella era una profesora de primaria, gana el concurso y se convierte, después de haber sido entrenada, digamos, y preparada, se convierte en una astronauta y viaja en ese transbordador. El transbordador, como les decía, despega de la Tierra y a los 74 segundos explota, muriendo absolutamente toda su tripulación. Es por esto del concurso y de tratar pues de llegar cada vez a más gente, de que más gente estuviera conectada con el programa espacial, que muchas personas pudieron presenciar ese hecho, fue televisado, hubieron invitado, mucha gente estuvo presente. eh, viendo lo que viendo lo que pasaba en ese momento. Fue un hecho trágico, ¿no? Para el programa espacial, para Estados Unidos, para las familias de estas personas. Ahora, ¿en qué giraba el experimento del señor Neisser? Bueno, él, consciente de que mucha gente había visto este hecho trágico en Estados Unidos, al día siguiente de la explosión del transbordador, él entrevista a muchos alumnos universitarios, los entrevista para dar un poco sus alcances de lo que habían visto el día anterior en la televisión, algunos, presencialmente otros, y les preguntan, ¿no? ¿Cómo lo habían vivido? Entonces empezaron a dar sus aportes y todo, y él tomó muchas anotaciones de esto, de lo que habían visto. Dijeron que pues había sido horrible, había sido trágico, que habían estado en determinado lugar, en determinado sitio, con determinadas personas, muchos datos de lo que habían apreciado, ¿no? Entrevistó a mucha gente. Posteriormente guardó esta información y 3 años después volvió a entrevistar a los mismos estudiantes para preguntarles nuevamente
datos de lo que habían apreciado en aquella ocasión cuando explotó el Challenger. Lo que encontró luego de 3 años fue que muchas personas no podían recordar los hechos tal cual los habían vivido. Y él estaba consciente de que los habían vivido porque habían dado muy buenos alcances en la primera vez que fueron entrevistados. Muchas personas no podían, digamos, dar datos relevantes y datos sencillos de lo que vivieron en aquella ocasión. Personas que decían, por ejemplo, que el Challenger había explotado, qué sé yo, 1 hora después, cuando había sido los 74 segundos. Personas que decían que había explotado fuera de la Tierra, cuando fue dentro de la Tierra. Personas que decían que la explosión había sido de noche, cuando en realidad fue un evento que sucedió en el día. Y así sucesivamente. O sea, estas mismas personas que en un primer momento habían visto y habían tenido información muy clara, 3 años después, mucho tiempo después del suceso, no podían recordar datos sencillos, no podían recordar datos, digamos, simples de aquella vez. Entonces, él llegó a la conclusión de que la mente humana es tan, digamos, no frágil, pero el cerebro humano es un cerebro tan, digamos, es un órgano tan perfecto que no le gusta desconocer cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes que recordar algo de hace mucho tiempo? Que por ahí no estuviste teniendo, pues, repaso, no estuviste teniendo, digamos, al tanto. Tu cerebro, en lugar de decirte, no lo sé, lo que hace es completar la información con lo primero que se le venga a la mente. Lo que significa que al cerebro humano no le gusta desconocer cosas, jamás va a aceptar que le gusta desconocer cosas. Sea como sea, te va a dar respuestas y te va a completar las respuestas con lo que tenga a la mano. A través de esta investigación, Ulrich Neisser llegó a la conclusión de que el cerebro humano tiene una forma bien particular de completar información cuando no la tiene. Simplemente la completa con lo que esté a la mano. Y eso es lo que solemos hacer. Por eso es importante que para recordar información relevante, para recordar información importante, hagamos ciertos repasos o hagamos, pues, estemos teniendo la información a la mano para evitarnos que más adelante, en un futuro, cuando seamos preguntadas o seamos cuestionadas por determinadas situaciones, no terminemos diciendo cosas que en realidad no vivimos o cosas que no hicimos, sino simplemente lo que nuestra mente quiere completar. Bien, seguimos entonces, terminamos con el tema del cognitivismo y vamos a continuar. Oh, perdón, me olvidaba, las corrientes o las críticas al cognitivismo. ¿Cuáles son las críticas que se le hicieron a esta corriente? Bueno, uno de los padres de lo que vendría a ser la nueva revolución cognitiva que se dio en esa época, que en este caso es el señor Jerome Brunner, llegó a la conclusión de que el cognitivismo no venía básicamente a reformar el conductismo, que es como muchas personas consideraron, pensaban que venía a completar lo que el conductismo no estudiaba, ¿no? Porque el conductismo dejaba de lado, por ejemplo, los procesos mentales internos y solo se concentraba en la parte observable. Bueno, el cognitivismo no venía a reformar o a corregir lo que no habían hecho la corriente anterior, venía básicamente a reemplazarlo. Pero mucha gente entendió que básicamente el cognitivismo venía a unarse al conductismo y a hacer, pues, una corriente fuerte, una corriente completa, ¿no? E incluso en la actualidad existe ya no el cognitivismo y el conductismo como corrientes separadas, sino lo que existe es la corriente cognitivo-conductual, donde se tienen en cuenta aportes importantes de ambos lados. No, pero bueno, al señor Brunner esto no le parecía y decía, nosotros no venimos a reformar nada, nosotros venimos a reemplazar. Y finalmente, el cognitivismo es el estudio del ser humano y por lo tanto debería estar volcado, digamos, a saber cosas que al ser humano le interesan, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo cómo surge la información o cómo la información se puede modificar. No solo abarcaría aspectos internos, sino también debería abarcar aspectos externos que están fuera de la persona y que también pues están obviamente en relación a lo que es los procesos cognitivos del ser humano.
Eso básicamente. Y vamos a revisar entonces la última corriente, que es el humanismo. El humanismo nace en la década de los 60 en Estados Unidos, también a través del aporte de muchos representantes, pero se le atribuye, digamos, su desarrollo o se le atribuye como padres del humanismo a los señores Abraham Maslow y Carl Rogers. ¿Qué es esto del humanismo? Bueno, conscientes, ya muchos psicólogos de esa época, conscientes de que las corrientes anteriores que hemos venido revisando descuidaban tal vez un poco el carácter, valga la redundancia, humano de nosotros, decidieron centrar sus estudios en procesos como por ejemplo los sentimientos, en procesos como por ejemplo las motivaciones, en procesos como por ejemplo las emociones, que como se habrán dado cuenta en las corrientes anteriores no estaban presentes. Entonces, esta corriente surge como una gran crítica al conductismo, digamos, y también como una gran crítica al psicoanálisis. Ninguna de estas había tenido en cuenta procesos de ver al ser humano como lo que es, un ser íntegro, un ser completo y un ser que busca siempre la autorrealización. El conductismo, que nos veía de manera pasiva, y el psicoanálisis, que aunque también estudió algunos de estos procesos, debo decir que el psicoanálisis centra mucho su estudio en un aspecto un poco negativo del ser humano. ¿Por qué? Porque revisa básicamente lo que son las enfermedades, los trastornos, las partes negativas. En lugar de concentrarse en lo positivo, el psicoanálisis era más médico y trataba de centrarse en cómo resolver problemas en lugar de cómo procurar bienestar a las personas. Entonces, el humanismo y los humanistas, o los psicólogos, los primeros psicólogos que desarrollaron esta corriente del humanismo, conscientes de eso, empiezan a centrar o a volcar su estudio en aspectos que nos hacen ser humanos, tal cual la palabra. A la psicología humanista se le denominó como la tercera fuerza en psicología, porque vendría a ser una corriente tan fuerte y tan marcada en la actualidad que básicamente es de las más destacables. Mientras que la primera fuerza era el psicoanálisis, que es una corriente a la cual el humanismo le debe mucho, porque muchos humanistas posteriormente habían empezado su camino, habían empezado su trabajo siendo psicoanalistas, pero se daban cuenta pues que el psicoanálisis descuidaba procesos de salud y de bienestar del ser humano, entonces deciden reformular sus teorías, reformular, digamos, su perspectiva y trabajar aspectos más sanos de los humanos. Y mientras que la segunda fuerza en el psicología vendría a ser el conductismo, que es una gran corriente que por mucho tiempo también reinó y que hasta la actualidad pues en parte sigue vigente, ¿no? Con aporte del cognitivismo tal vez. Entonces, así es como el humanismo recibe su nombre de tercera fuerza, porque es una corriente muy importante y que de alguna forma resuelve y complementa aspectos que habían sido descuidados hasta ese momento. Dice, la corriente básicamente explica que los seres humanos tenemos una predisposición natural hacia la salud mental, hacia estar bien. Es más, todos buscamos estar bien, todos buscamos estar sanos mentalmente. Y esta búsqueda de bienestar, de salud, vendrían a ser procesos como por ejemplo la autorrealización, que es el fin último para los humanistas de las personas. El sentirnos realizadas, el sentirnos satisfechos, el sentirnos plenas, son cosas que todos los seres humanos perseguimos y que pues explicarían la esencia de lo que es la corriente humanista. Entonces, ¿cómo considera el humanismo al ser humano? Bueno, en primer lugar, como un ser íntegro y global. ¿Qué significa esto? Que no nos podemos separar en procesos inconscientes, en procesos conductuales, en procesos cognitivos, nada más. No, no nos podemos separar. Somos seres globales, íntegros, en los cuales
tanto pensamientos, conductas, sentimientos, acciones, etcétera, etcétera, funcionan hacia y de algún motivo o de alguna forma. No podemos separarlos. Todos funcionan hacia el mismo lado en pro de la misma situación. Ahora, otra cosa que también es interesante y como nos ven en todo caso los humanistas es que todo lo que hacemos tiene un motivo y tiene un porqué, lo que significa que somos intencionales. Todo, sea bueno o sea malo, tiene una intención. Y todo debe ser visto desde el punto de vista de la dignidad y la libertad humana. Claro, obviamente aquí teniendo en cuenta que un ser humano sano no quiere pues procurarle mal a nadie, ¿no? Entonces, algo resaltante en esta corriente es que ellos, en lugar de estudiar personas que estaban mal, que tenían algún trastorno o alguna enfermedad, más bien dedicaron su estudio a las personas que estaban bien y cómo podíamos conseguir que ese bienestar que estas personas habían alcanzado, como una especie de receta, transmitírselo a otras personas para que todos estemos bien. Al humanismo le interesaban eso, aspectos positivos del ser humano, aspectos, digamos, buenos del ser humano, a diferencia de todas las corrientes que no se centraron en esta parte. También dice que los seres humanos somos autónomos, lo que significa que somos los únicos que podemos decidir por nosotros mismos. Nadie puede decirme qué hacer, nadie debe decirme cómo hacer las cosas. Soy autónoma y soy independiente de tomar mis propias decisiones, sea para bien o sea para mal, pero mis decisiones son mías y me pertenecen y debo hacerme responsable de ellas. La existencia de los seres humanos también, aunque seamos seres individuales, independientes y autónomos, como lo vengo mencionando, hay que estar conscientes de que los seres humanos crecemos en sociedad. ¿Y qué significa esto? Que crecemos en grupos humanos. Entonces, el contexto interpersonal, el relacionarnos con otras personas a nuestro alrededor, es importantísimo para el desarrollo individual. Aunque yo me desarrolle individualmente y sea única e independiente, sin embargo, necesito del desarrollo grupal, necesito de las personas que se encuentran alrededor y que eso contribuirá en gran medida en el desarrollo individual que yo logre posteriormente. O sea, mi alrededor, mi contexto interpersonal. Y finalmente mencionan que la autorrealización, que es un término que viene solo de esta corriente, que lo desarrolló esta corriente principalmente, es una tendencia, digamos, imposible de evitar de los seres humanos. Todos vamos hacia el camino de la autorrealización, o en todo caso, en nuestro camino en este mundo, todas buscamos que llegar al camino de la autorrealización, que es ese punto en el cual te sientes plena, en paz y satisfecha con todo lo que has hecho. Digamos que eso es lo que buscamos los seres humanos al final, ¿no? Entonces, los humanistas le dan una gran importancia a los aspectos individuales y a los aspectos, digamos, por alguna forma de decirlo, los aspectos eh, personales, los aspectos sentimentales, la parte emocional, ¿no? del ser humano, que es importantísima para desarrollarse bien. Si estoy bien, hago las cosas bien. Si estoy mal, hago las cosas mal y funcionan mal. Así es como los humanistas daban explicación de que debía ser el estudio de la psicología, eh, digamos, de manera adecuada. Seguimos entonces. Bien, y para terminar, vamos a ver las teorías. Vamos a revisar un poco de las teorías de los dos máximos representantes de lo que es la psicología humanista, el señor Abraham Maslow y el señor Carl Rogers. Al señor Rogers tal vez lo recordarán por las clases de tutoría, donde cuando trabajábamos el tema de autoestima, vimos que fue él quien acuñó el término de autoestima. Debo decir en esta parte también que es gracias a la psicología humanista que temas como por ejemplo la autoestima, la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, los estilos de comunicación, etcétera, etcétera, son estudiados con mayor intensidad. Los humanistas, al considerar al ser humano como un ser global, como un ser pleno,
le daban gran importancia a la parte emocional, ¿no? Y es esta parte emocional que es que es pues objeto de estudio de ellos y que actualmente sabemos que es importante para que una persona pues esté bien en todos los aspectos, ¿no? Recordemos que si una persona, por ejemplo, está mal en su autoestima, funcionará mal en todas sus áreas. Y no solo eso, sino tal vez pueda pues desarrollar algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad, incluso física, producto simplemente de un tema de desarrollo personal, de un tema relacionado a la parte emocional que podría estar fallando. Son los humanistas los que traen digamos, a un primer plano el estudio del desarrollo personal. El señor Rogers fue un psicólogo y profesor, lo tenemos aquí, creador de la terapia centrada en el cliente, que era una terapia en la cual él consideraba que la individualidad de cada ser humano es importante y que todos los seres humanos tenemos una capacidad de autosanarnos. Los humanistas, en realidad, de vernos desde un punto de vista de enfermedad, nos veían desde un punto de vista de la salud, de que todos tenemos salud y que aspiramos a tenerla y a regresar a ella, en todo caso, si la hemos perdido por X razones, ¿no? En nuestro camino, producto de nuestro crecimiento, malas experiencias, qué sé yo, experiencias interpersonales negativas, podríamos habernos salido de este camino de la salud mental, pero eso no significa que no podamos retornar. Entonces, el señor Rogers, convencido de que todos tenemos la capacidad de regresar a un estado pleno de salud, desarrolla su terapia centrada en el cliente, en la cual trabajaba de manera individual. En lugar de decirle a todos sus pacientes qué hacer, él dejaba que el paciente encontrara su camino a retornar a su salud, acompañado obviamente por un profesional, pero desde un punto de vista de la individualidad. No era directivo, no era autoritario, más bien acompañaba a la persona a retornar a este estado pleno en el cual todos aspiramos a estar. Y también veremos la teoría del señor Abraham Maslow, que fue un psiquiatra y psicólogo que desarrolla la teoría de las necesidades o la jerarquía de las necesidades, y él también pues introduce el término de autorrealización, que es la necesidad máxima a la que todos aspiramos llegar una vez que hemos logrado satisfacer las necesidades que se encuentran antes de esta. El señor Abraham Maslow, en su trabajo con personas o con jóvenes, digamos, sin hogar, con jóvenes desprotegidos, y también por su propia experiencia, logra entender de que a las personas pues tenemos necesidades que satisfacer y que si estas no están, digamos adecuadamente resueltas, se manifestarán en torno a problemas o en torno a posibles deficiencias personales que podríamos tener. ¿A qué me refiero con en relación a su propia experiencia? Bueno, el señor Abraham Maslow fue judío, proveniente de una familia judía, y él vive en Estados Unidos, en un barrio en el cual, en una comunidad en la cual tal vez los judíos no eran bien aceptados. Entonces él pasó parte de su niñez y su adolescencia sin muchos amigos, sin mucho contacto con otras personas, y en función a esto es que él se da cuenta pues lo importante que era satisfacer necesidades incluso de interacción para estar bien. Vamos a revisar cuál es esta teoría de Maslow de la jerarquía de las necesidades, o la pirámide de las necesidades, como también se le llama, donde tenemos 5 escalones y el último y el máximo es la autorrealización, al cual todos aspiramos llegar. Pero para llegar a este escalón primero tenemos que haber resuelto los escalones anteriores. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas. Con necesidades fisiológicas estamos hablando de cosas como comer, dormir, evacuar tal vez, digamos, necesidades primordiales para que el cuerpo pues pueda mantenerse y pueda estar sano, no puede estar bien. Una vez que estas necesidades fisiológicas, que son básicas, han sido resueltas, empezaremos a buscar que resolver las siguientes, que son las necesidades de seguridad. Con necesidades de seguridad estamos hablando de cosas como, por ejemplo, vestimenta, casa e incluso salud. Cosas que son primordiales también en nuestra sociedad para pues estar plenas, ¿no? Para conseguir la plenitud. Una vez que las necesidades de seguridad son resueltas totalmente, pasaremos a las necesidades sociales. Las necesidades sociales son las necesidades de tener relaciones interpersonales adecuadas con las personas que nos rodean, como nuestra familia, nuestros amigos, pareja y posteriormente nuestros mismos hijos. Una vez que estas necesidades sociales están resueltas,
pasaremos a las necesidades de estima o a buscar necesidades de estima, que no es otra cosa que alcanzar metas y alcanzar logros. Por ejemplo, ir escalando peldaños académicamente, ir obteniendo cosas que siempre quise obtener, ¿no? Y de alguna forma procurarán pues que mi autoestima se eleve, me harán sentir mejor conmigo misma, ir ganando, por ejemplo, competencias, ir ganando concursos. No se trata de ser egoísta, sino se trata de ir ganando cosas que hagan que mi autoestima sea mejor, ¿no? Que yo tenga un mejor concepto de mí mismo. Y finalmente, cuando las necesidades de estima están resueltas, pasaremos a las necesidades de autorrealización, que son las necesidades en las cuales la persona se siente plena y satisfecha con todo lo que ha logrado porque ha conseguido satisfacer adecuadamente las anteriores. La persona se encontrará en un punto tal en el cual pues puede procurarle el bien a otros seres humanos, puede estar bien consigo misma y que ya, digamos, no es que lo haya alcanzado todo, pero ya resolvió lo que tenía que resolver. Las necesidades de autorrealización son un estado en el cual la persona encuentra espiritualidad y encuentra paz consigo misma, porque ya no está pendiente de qué le falta, de qué necesita, sino más bien está pendiente en qué podría hacer por otras personas. La máxima aspiración de los seres humanos es llegar a la autorrealización, que sencillo no es, pero tampoco es difícil. Es cuestión nada más de programarnos, de proyectarnos y de ponernos pues metas reales e irlas alcanzando. Y bueno, en realidad todos llegan a esta necesidad en algún momento, pero lo ideal sería llegar lo más pronto posible, ¿no? Por lo general está relacionado con las personas de la tercera edad, que son personas que ya hicieron lo que tenían que hacer, que ya consiguieron lo que tenían que conseguir. Son personas que tienen mucha paz interior, mucha paz mental, porque digamos que ya han vivido experiencias que les han permitido pues conocerse y estar en paz con ellos. Pero no significa que más jóvenes no se puedan alcanzar. Esa vendría a ser la pirámide de las necesidades de la que nos hablaba el señor Abraham Maslow. Y para terminar vamos a revisar las críticas al humanismo. En primer lugar, una gran crítica que se le hizo fue que los psicólogos humanistas estaban tan centrados en la individualidad, como Rogers trabajaba, de los clientes, de los pacientes, que tal vez descuidaron un poquito pues el rigor teórico, ¿no? Al centrarse en casos individuales y al trabajar cosas individuales, como que pierden un poco la esencia de la parte científica, de trasladarlo pues a grandes grupos y de que sea aplicable a varias personas. Y otra crítica también que se le hizo fue, pues, como decía anteriormente, que hay poca teoría desarrollada, porque básicamente como las teorías eran centradas en casos individuales, entonces no hay mucha teoría que se pueda replicar a otros casos. Esa fue una gran crítica que le hicieron tal vez otras corrientes un poco más científicas, de rigor más cerrado, ¿no? Pero actualmente los humanistas están conscientes de que esto está pasando y cada vez más están haciendo estudios, están haciendo investigaciones para pues para combatir un poquito esta deficiencia a la cual pues estuvieron expuestos. Muy bien, chicas, entonces eso habría sido todo. Esa fue la clase virtual que hemos tenido y espero sus preguntas, espero sus comentarios y ya nos estamos viendo posteriormente en el salón. Que tengan un buen fin de semana.